En este video trataremos la elaboración de las guías de aprendizaje en el proceso de desarrollo curricular del SENA. Aquí haremos entonces una orientación para su elaboración. Primero que todo, hablaremos de los referentes que tenemos en la institución o que existen en la institución para estos procesos formativos y para la elaboración de estas guías. Es importante tener en cuenta que son varios los procesos o varios los referentes que debemos tener en cuenta, desde el proyecto educativo institucional, el procedimiento de registro calificado y ya lo que aborda directamente al proceso de formación o a los programas de formación, que es el procedimiento de diseño curricular, el procedimiento de desarrollo curricular y el procedimiento de ejecución de la formación integral. Esto tomado como referentes en el repositorio de compromiso SENA, donde encontramos toda esta documentación. Asimismo, pues a nosotros nos aborda o nos interesa en este instante trabajar en el procedimiento de desarrollo curricular y allí encontraremos dos documentos importantes para trabajarlos, que son los cuales vamos a utilizar para este video, y es la guía de desarrollo curricular y el procedimiento de desarrollo curricular. Desde allí se orienta a varias actividades, entre ellas la creación del proyecto formativo, el desarrollo de la planeación pedagógica y las guías de aprendizaje y otros elementos como los instrumentos de evaluación y demás documentación que se requiera en este procedimiento de desarrollo curricular o en sí en el desarrollo curricular. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las guías de aprendizaje, es importante tener en cuenta que hay documentos referentes e insumos asociados. Los documentos referentes son los que ya planteamos, que es la guía de desarrollo curricular y el procedimiento de desarrollo curricular, que son los elementos útiles que utilizamos como referentes en este video para la guía de aprendizaje. Asimismo, hay unos insumos asociados que ya se deben haber construido y ya se deben haber elaborado, como son el diseño curricular del programa de formación, el proyecto formativo y la planeación pedagógica del proyecto formativo. Con estos 5 elementos, pues nosotros ya podemos ahondar a construir los recursos didácticos. Y estos recursos didácticos tienen varios elementos, como son la guía de aprendizaje, los instrumentos de evaluación, las sesiones de formación, los materiales de apoyo a la formación, digamos, directa, y los materiales complementarios, que ya son materiales que están construidos o que están elaborados y que pueden aportar a este proceso como recursos didácticos. Asimismo, es importante tener en cuenta que las guías de aprendizaje pues tienen elementos como son coayudantes a este proceso, que son las sesiones de formación que pueden ir involucradas dentro de la guía de aprendizaje o pueden ir en la parte externa como unos materiales de apoyo. Entonces es importante que ya cada equipo de trabajo defina cómo vamos o cómo van a elaborar estas guías de aprendizaje y cuál va a ser la estructura que se plantea en estos casos. En esta orientación, pues primero definiremos la guía de aprendizaje institucionalmente, cómo se plantea. Y es importante definirla, que es un recurso didáctico que se consolida como un texto que facilita el desarrollo de un aprendizaje activo y centrado en el aprendiz, y que generalmente es un texto o documento escrito en un formato establecido. Pues institucionalmente ya hay un formato establecido que es descargable desde compromiso y es el que nosotros usamos o el que se usarán en los equipos de trabajo para estas guías de aprendizaje. ¿Para qué utilizamos estas guías de aprendizaje? ¿Cuál es su servicio que nos van a prestar en este proceso de formación? Entonces, ellas van a facilitar el desarrollo del aprendizaje activo, porque este aprendizaje activo va a ser centrado en el aprendiz, como en la institución lo hemos planteado. También a través de ellas se desarrollan las competencias del programa y sus resultados del aprendizaje desde 3 elementos importantes: lo valorativo actitudinal, lo cognitivo y lo procedimental. También es importante decir que desde el contexto del PEI, que institucionalmente está definido, la guía de aprendizaje está diseñada institucionalmente con un enfoque cognitivo constructivista, que es el enfoque institucional que nosotros tenemos.
Asimismo, las guías deberán ser dinamizadas con pedagogías activas, privilegiando el aprendizaje por procesos, desde lo individual, cada uno de los aprendices, y en equipos colaborativos. Entonces, desde aquí podemos plantear un contexto inicial, entonces, que nos lleva a cómo establecemos la guía y cómo la guía va a ser parte fundamental del proceso formativo. Entonces, la guía es el recurso donde lo que ya hicimos desde el punto de vista del diseño curricular del programa de formación, donde creamos la estructura curricular del programa, donde creamos un proyecto formativo y con esto desarrollamos una planeación pedagógica. Entonces, es aquí donde en la guía se ejecutan los procesos formativos que ya están planteados. O sea, desde allá es donde tenemos el referente. Entonces, es aquí donde en la guía se desarrollan ciertas actividades de aprendizaje que tienen unos alcances importantes. Centrar el proceso de formación en el aprendiz, promover los estilos de aprendizaje, integrar los contextos con los procesos de formación, promover habilidades de pensamiento superior, lo que es el razonamiento crítico, el razonamiento analítico, desarrollo de competencias específicas, básicas y transversales. También orienta al aprendiz a practicar y transferir situaciones reales de la vida para que con los valores que el aprendiz adquiere o tiene llegue a su campo laboral. Asimismo, promueve la evaluación formativa y la autoevaluación propia del mismo aprendiz, promueve la construcción social de los conocimientos en un entorno real, identifica y usa los estilos de aprendizaje y los saberes previos de los aprendices que ya han tenido en su vida práctica, su vida real, y facilita el desarrollo y la planeación de las acciones pedagógicas. Entonces, estas guías pues son unos orientadores que nos van a estar ayudando en este proceso de formación. ¿Cómo se hace la elaboración de las guías de aprendizaje? Pues las guías de aprendizaje se elaboran desde dos aspectos importantes, una estructura de forma y una estructura de fondo. Pues la estructura de forma es la que se establece a través de un formato vigente, donde la guía tiene una identificación y unas características. Entonces, inicialmente en el formato, nosotros vamos a encontrar que la guía tiene una identificación característica. Entonces, allí, de acuerdo al programa de formación, nosotros definiremos u orientaremos a aquel que tenga la guía disponible, que reconozca hacia dónde apunta esta guía. Entonces, por eso es importante que la guía va a tener la denominación del programa de formación, el código del programa de formación interno institucional, el nombre del proyecto cuando es formación titulada, la fase del proyecto también cuando es formación titulada, la actividad del proyecto cuando es formación titulada, la competencia, el resultado de aprendizaje a alcanzar y la duración de la guía. Todos estos elementos va a orientar a aquella persona que la tenga disponible o aquel instructor que la tenga disponible para saber el enfoque, el contexto y la profundidad que tendrá esta guía. Asimismo, la estructura de fondo ya viene con una definición metodológica o una caracterización de las actividades que van a construirse en esa guía. Entonces, es importante definir que la guía es un sistema, o sea, se construye como un conjunto sistémico de actividades y deben estar relacionadas unas frente a las otras. Es importante tener en cuenta que esto parte del proyecto formativo cuando hablamos allá de los conjuntos combinados de los resultados de aprendizaje, y esta guía, como va a ser el punto donde vamos a desarrollar esos elementos, pues aquí vamos a encontrar entonces claramente esa aplicabilidad entre ese contexto sistémico de los diferentes resultados de aprendizaje y una secuencia del proceso interno de la guía para llegar al aprendiz. Bueno, la guía no solo llega al aprendiz, llega también al instructor, porque es que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, así, este diseño de la guía, desde varios contextos que se tienen definidos, entonces el equipo de instructores debe buscar que el aprendiz logre, a través de la guía, logre comprender, logre construir, logre demostrar, logre aplicar y logre transferir. ¿Qué comprende, construye, demuestra, aplica y transfiere? Pues los conocimientos, los procedimientos y los valores asociados para la resolución de situaciones problemáticas reales, lo que se conoce como los desempeños. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para este caso. Y aquí nace una parte interesante e importante que debemos tener en cuenta. Para elaborar la guía se puede hacer desde varios puntos de vista. Institucionalmente, eso depende mucho del equipo de trabajo que se haya construido, que esté en elaboración de las guías. Entonces,
Este equipo va a definir si la guía se construye desde los resultados de aprendizaje del programa de formación, desde la fase del proyecto, o la construye desde la competencia del programa de formación, o la construye desde la distribución trimestral que se usa en algunos centros de formación. ¿Por qué desde allí? Porque es que son los expertos los que van a definir el alcance, la profundidad y la característica que va a tener esta guía en el proceso de formación. Entonces es importante, eso sí, tener en cuenta que las guías no deben ser demasiado extensas, porque las guías deben tener un tiempo mesurado, y recordemos que este tiempo mesurado está limitado ahora por la definición de los créditos, porque en la institución ahora pues los resultados de aprendizaje y los diferentes tiempos que se establecen está a través de los créditos, y recordemos que para la institución entonces un crédito corresponderá a 48 horas. En otras palabras, sería conveniente que mínimo una guía pues sea elaborada para 48 horas de formación, lo que apuntaría a un crédito. Eso no es una camisa de fuerza, porque ya el equipo es el que establecerá estas características y estas condiciones importantes que debemos tener. ¿Cómo es la estructura interna de las actividades de aprendizaje que va a tener esta guía? Entonces, la estructura interna va definida por las actividades que nosotros vamos a elaborar y vamos a construir en este momento. Primero, entonces, hay una serie de actividades que están ya establecidas. Primero, habrán unas actividades de reflexión inicial, habrán unas actividades de contextualización, habrán unas actividades de apropiación, habrán unas actividades de transferencia de conocimiento. Asimismo, en las actividades de contexto es donde se logra identificar los conocimientos necesarios para el aprendizaje. Entonces, desde allí es donde nosotros abordamos todo el proceso formativo para que la guía sea un referente de formación en este proceso. Si nosotros miramos las actividades que están en la guía como un sistema, pues este sistema tendrá un derrotero y tendrá un camino que establece o que lo establecemos en el proceso formativo. Entonces, este ciclo de la estructura didáctica de las actividades de aprendizaje tiene 3 momentos: antes de aprender, mientras aprendo y después de aprender. Y dentro de esos momentos, pues nosotros elaboramos o vamos a construir una serie de actividades. Toda guía deberá tener estos elementos. Eso ya es institucional, no es porque nosotros lo decidamos, sino porque hay unos, digamos, órdenes metodológicos que nos están orientando en este sentido. Entonces, si nosotros miramos, esto tiene una ruta y nace desde la actividad de reflexión inicial, yendo hacia los conocimientos previos. Entonces, estos conocimientos previos nos llevan hacia lo que son las actividades de contextualización que nosotros tenemos para este caso. Estas actividades entonces llegan posteriormente a lo que son las actividades de apropiación, las actividades de transferencia y la evaluación técnica e instrumentos. Entonces aquí es importante tener en cuenta que están los 3 elementos desde el antes de aprender, mientras aprendo y después de aprender. Iniciaremos entonces contando el primer punto, lo que son las actividades de reflexión inicial, que son el primer momento. Entonces, estas actividades de reflexión inicial, que constituyen el primer momento, se realizan en el contexto de antes de aprender, que es el primer momento establecido. Y aquí es donde se construyen esas actividades de reflexión inicial. Estas actividades no las vamos a encontrar escritas en la planeación pedagógica. Entonces, estas actividades son un elemento, el que inicia, el que da el primer empujón al aprendiz. Entonces, y es importante tener en cuenta que estas actividades se deben plantear para varios elementos importantes. Entonces, aquí es donde el aprendiz, vamos a lograr que el aprendiz se apropie, le guste, se interese por ese proceso formativo y se interese por ese resultado, por esa fase o de esa forma que ustedes han establecido esta guía. Entonces, desde ahí, entonces es importante que esta guía debe plantearse para promover procesos
donde el aprendiz descubra la necesidad del conocimiento en el área en que está en este momento enfocado. Entonces, depende del área en que esté. Entonces, si está en un área de conocimiento definida por una estructura, pues es allí donde el aprendiz deberá interesarse por esa parte. Si es el dibujo, pues irá aplicada hacia el dibujo. Si es hacia la mecánica, hacia la mecánica. Si es hacia la parte de marketing, hacia el marketing. Si es la parte de fotografía, fotografía. Entonces, es allí donde nosotros debemos mostrarle al aprendiz que descubra esa necesidad. Segundo, debe fomentar la autoestima y su propio valor dentro del proceso formativo. Debe reconocer o debe ver la importancia del trabajo colaborativo que va a tener en el proceso de formación y en su vida laboral y en el contexto real. Debe reconocer la importancia de la ayuda que debe tener hacia los demás y hacia él mismo. Debe fomentarse la curiosidad para que el aprendiz vea todo como un descubrimiento. Y lo mismo, debe buscarse que los aprendices y los mismos instructores se cuestionen situaciones desde la creatividad, la innovación, en lo técnico y en lo pedagógico. O sea que aquí es el punto más importante donde nosotros vamos a lograr que el aprendiz quiera su programa de formación, quiera el área de trabajo en que está involucrado y logre definir y logre entender para qué está logrando esa formación en la que está involucrado en ese instante. Entonces, desde allí fomentamos este proceso en la reflexión inicial. Asimismo, entonces, esta reflexión inicial se crea a través de una situación problemática. Entonces, es importante plantearlo desde allí y metodológicamente así está establecido. Entonces, debe ser consecuente con la filosofía del aprendizaje por proyectos, debe fomentar la indagación y la investigación, debe ser partícipe colectivo del aprendizaje entre el aprendiz y el instructor, y esta situación polémica debe permitir varios elementos importantes: permitir la acción, permitir la exploración, la sistematización, la confrontación, el debate, la evaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación. Entonces, aquí es donde el aprendiz toma parte fundamental, donde nosotros le vamos a enseñar al aprendiz que él es dueño de su propia aprendizaje, que él es el que va a lograr su avance en este mismo sentido. Entonces es aquí donde lo vamos a lograr empujar, lo vamos a llevar, lo vamos a acompañar a que él logre reconocer y logre encontrarse en el proceso de formación. Y logre encontrarse en esta guía donde él va a profundizar y va a llegar a unos desempeños y unas habilidades que va a lograr. Entonces, asimismo, esta situación polémica debe construirse, pues, no de forma suelta, digámoslo así, debe construirse basado en los resultados de aprendizaje, en las mismas competencias, porque es que las competencias, los resultados de aprendizaje apuntan a las competencias, o sea, las competencias están construidas por resultados de aprendizaje. Entonces, es desde allí donde logramos este alcance. Asimismo, pues se inicia a partir de preguntas polémicas. Entonces allí es importante donde nosotros vamos a lograr que el aprendiz de verdad se enamore, tenga la intencionalidad y logre apropiarse de su propio valor, que significa aprender y estar en el conocimiento necesario. Entonces, el planteamiento de esa situación polémica pues tiene varios elementos y tiene varios alcances, desde el punto de vista del punto de partida de problemas comunes en la sociedad. Va a analizar la situación polémica, construir un problema de diagnóstico, un punto de partida de reflexión y llevarlo a lo cotidiano y al entorno productivo. Esto orientado por el instructor, porque aún el aprendiz no tiene el bagaje ni la profundidad para lograr todos estos elementos. Él es el instructor el que lo lleva de la mano para lograr hacer esta exploración, esta reflexión, para que él logre describir, analizar, comparar, definir, aplicar y evaluar todo lo que tiene al alcance de su mano en sus resultados de aprendizaje, en su proceso formativo y en su programa de formación. Entonces, desde aquí es donde es importante que nosotros logremos o se logre que el aprendiz tenga un interés definido por su programa de formación. En segunda instancia, las actividades de contextualización e identificación de los conocimientos necesarios para el aprendizaje, que es como la segunda parte que nosotros tenemos en las actividades. Entonces, ya con la situación polémica planteada y definida, descubierta, analizada, con todos los elementos que ya se tiene, pues entonces desde allí es donde vamos a desarrollar o vamos a crear estas actividades. Entonces,
aquí es donde vamos a revisar o vamos a mirar a través de una actividad qué es lo que el aprendiz ya sabe. Entonces, desde aquí vamos a reconocer lo que se conoce como los aprendizajes previos. O sea, el aprendiz qué tiene, qué trae en este instante el proceso formativo y qué de eso puede utilizar o qué necesita nueva orientación. Y también vamos a descubrir lo que hay que aprender. Eso sí, basado en el contexto del programa de formación. Entonces, desde acá se pueden implementar diferentes estrategias como métodos de preguntas, lluvias de ideas, socialización de experiencias, intercambios de métodos y formas de hacer las cosas, actividades de formación, entre otras. Y los instructores pues ya podrán utilizar varios elementos a través de la guía de aprendizaje que va a ser el orientador que se tiene que trabajar. Pues aquí entonces sí vamos a aplicar todas las estrategias que hemos escuchado, que hemos utilizado en algún momento, pero que aquí ya tienen un bagaje o que tienen un contexto mucho más fortalecido en el proceso de formación. El tercer tipo de actividades son las actividades de apropiación. Esto es el segundo momento y es el momento que se llama mientras aprendo. Entonces, aquí las actividades de apropiación sí son tal como fueron construidas en la planeación pedagógica. O sea, en otras palabras, de allá se toman, se copian y se pegan directamente en la guía de aprendizaje. O sea, esas sí son las que están allá construidas. Entonces, aquí en estas actividades de apropiación es donde se llega al momento de teorizar y conceptualizar. Si ustedes observan, hasta ahora no habíamos entrado en ese momento. Entonces ya habíamos tenido dos momentos anteriores, que era uno de reflexión y uno de buscar el contexto de la formación que iba a tener. Y aquí ya vamos a teorizar sobre el hecho propio de lo que se va a hacer en este instante. O sea, el resultado de aprendizaje que se va a trabajar o la fase ya, la distribución que haya hecho el equipo de trabajo. Entonces aquí es donde vamos a tomar esos elementos de teorización y conceptualización. Pero estos elementos, para hacer estas actividades, deben enfocarse desde una construcción, digámoslo, integral del conocimiento. Entonces deben tenerse en cuenta conceptos. Esos conceptos no es darlos sueltos y llevarlos sueltos, sino hacerlos a través de procedimientos e indicarles asimismo los valores que deben tener en su vida diaria, en su proceso formativo y en la actividad de apropiación que se tiene. Entonces, desde aquí es importante tenerlo en cuenta para ese caso. Entonces, para el programa de formación que se está desarrollando en ese instante, es importante tener en cuenta que el aprendiz debe lograr unas ciertas habilidades, o sea, debemos enfocarlo a esa estructura, donde él tenga habilidad para la elaboración de marcos conceptuales, logre construir y apropiar saberes, logre construir algoritmos de procedimientos y logre implementar la práctica de la actividad que se está haciendo. O sea, aquí el aprendiz apropia su propio conocimiento y ya lo habíamos dicho, se vuelve dueño de su propio saber y de su propio hacer. Entonces, desde aquí debe ser una orientación muy metódica para que ese saber hacer realmente el aprendiz lo logre. Entonces, en esta actividad real es donde se logra que se teoriza y se conceptualiza propiamente dicha, pues el resultado de aprendizaje o la fase que estemos trabajando para que el aprendiz logre tener esa habilidad. Asimismo, ya para construir las actividades de apropiación hay algunos elementos necesarios que se deben tener. Entonces, con esto que estamos haciendo, estamos logrando caracterizar la actividad, estamos definiendo qué es lo que el aprendiz va a usar, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere y lo vamos a teorizar y conceptualizar en esos elementos para su resultado de aprendizaje o para su fase. Cualquiera de los dos elementos. Listo. Entonces aquí ya hay varios elementos para utilizarlos. Entonces hay actividades de aprendizaje de apropiación, hay estrategias de aprendizaje cognitivas y hay funciones cognitivas que ya están establecidas. Si las miramos, entonces, en las actividades de apropiación desde el punto de vista de las preguntas problemáticas, utilizar analogías, utilizar apareamientos, conversatorios, elaboración de preconceptos, estudios de casos, juegos de roles y demostraciones. Desde ahí podemos utilizarlo para la construcción de esta actividad. Asimismo, cuando ya vamos a proyectar
esas actividades de apropiación, pues debemos hacerlo a través de ciertas estrategias. Entonces, estas estrategias pueden ser a través de mentefactos, redes conceptuales, ideogramas, líneas de tiempo, causas-efecto, cruz de categorías, mapas mentales y V-heurística. Esas son estrategias que podemos usar. Asimismo, hay que lograr que en esta actividad se desarrollen ciertas funciones cognitivas que el aprendiz debe apropiar. Entonces, debe tener funciones cognitivas que logre organizar y estructurar información, percibir y definir problemas, seleccionar la información, representaciones mentales, hacer orientación y proyectar relaciones, realizar comparaciones, establecer hipótesis y comprobaciones y organizar datos. Entonces, aquí lo que hicimos en este primer paso, en esta primera etapa de las actividades de apropiación, en un primer instante, fue caracterizar la actividad, cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a desarrollar, qué alcance va a tener. Entonces, todos estos elementos, qué estrategias vamos a usar, qué actividades, qué funciones. Entonces, aquí, todos estos elementos que les he contado son los que vamos a usar y vamos a tener allá en cuenta para este caso. Asimismo, entonces, después de ya tener ese elemento, nosotros haber establecido esta actividad desde el punto de vista de la apropiación y haberla fundamentado, ahora sí entramos al desarrollo de la actividad de aprendizaje. Ya la tenemos enmarcada, ya la tenemos visualizada cómo la vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer ahora sí una propuesta del proceso de aprendizaje de esta actividad. Y esta se propone a través de una secuencia de subactividades. O sea, en sí, la apropiación vamos a dividirla en otras subactividades que van a ser tratadas igualmente como actividad. Esto desde una secuencia didáctica, desde el contexto de interpretativo, argumentativo y propositivo, porque eso ya es el equipo el que va a definir cómo va a ser esa secuencia de actividades. Entonces aquí, estas subactividades que están dentro de esa actividad de apropiación, pues va a ser importante orientarle porque hay que indicarle al aprendiz con claridad varios elementos importantes. Primero hay que indicarle lo que va a hacer. O sea, al aprendiz hay que decirle lo va a hacer de esta forma y con estas características. Y después, ¿cómo debe hacerlo? Entonces, si lo va a hacer desde el punto de vista individual, en grupo, en algún establecimiento de roles o con alguna característica de este tipo. Entonces, es bien importante definirle aquí porque el aprendiz en este instante, recuerden que el aprendiz simplemente va a orientarse a través de nuestra guía. O sea, nosotros lo vamos a acompañar, lo estamos llevando de la mano del proceso y le estamos diciendo en esta apropiación qué es lo que se va a apropiar, ¿sí? Cómo lo va a apropiar y lo que debe apropiar. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta porque en muchos casos los programas de formación ahondan en temáticas muy profundas y grandes que de pronto la misma alcance que tiene el programa de formación no lo requiere o no está establecido y ahí es donde nos salimos de este contexto. Es qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Asimismo, es importante diferenciar en cada una de las subactividades sus estrategias de aprendizaje que va a usar. O sea, tómenlas como unas actividades pequeñas, ¿sí? Como unas actividades que vamos a desarrollar en este punto. Aquí es algo importante tener en cuenta que no voy a olvidarlo, hay que tener en cuenta que las actividades no se nos conviertan en tareas, porque la actividad es mucho más grande que las tareas. Estas subactividades, aunque son una división de la actividad de apropiación, siguen siendo actividades y hay que tratarlas como tal. Entonces, en estas actividades es importante en los aprendices fomentar ese pensamiento, digamos, diferente que deben tener dentro de su formación. Y ese pensamiento lo podemos llevar a los aprendices a través de mapas mentales, como ya lo hemos mencionado, mentefactos, heurística y las demás que ya mencionamos anteriormente. Entonces, y todas estas subactividades, tal como las actividades grandes, deben incluir o deben tener explícito internamente acciones cognitivas, acciones procedimentales y acciones actitudinales. Si lo observamos, se comportan estas subactividades como actividades reales. Entonces, aquí es importante volver a decir que estas subactividades se desarrollan como el contexto de cualquier actividad, o sea, con toda la misma valoración que deben tener cualquiera de las actividades. Ahora bien, como las actividades de apropiación, entonces es importante definirlas que se basan en un aprendizaje por procesos. Entonces,
como la institución lo ha planteado y como la institución lo desarrolla, donde el aprendizaje por procesos tiene 4 elementos, pues aquí esquematizado de forma genérica, podríamos entrar en esa discusión, pero voy a dejarlo así en este punto de forma genérica. Entonces, yo lo voy a esquematizar en 4 elementos. Entonces, el aprendizaje por procesos, primero en adquirir conocimientos, segundo en procesar, tercero en comprender y cuarto en aplicar. Podemos ahondar en ese tema, pero no es la intencionalidad de lo que estamos tratando acá. Porque aquí lo que vamos es aplicar ese aprendizaje por procesos. Y ese aprendizaje por procesos a la actividad de apropiación, como le hemos dicho, que es tomada desde la planeación pedagógica, pues va a describir la actividad, va a formular la actividad, va a proponer subactividades y desde el punto de vista, esas subactividades cognitivas, procedimentales y actitudinales, y es importante que esas cognitivas, procedimentales y actitudinales hay que describirlas, formularlas, establecer las didácticas activas, definir su desarrollo y vuelvo y contextualizo, se deben tratar como una actividad cualquiera. También las actividades de apropiación, entonces cuando nosotros ya lo estamos trabajando en el documento, pues se copian exactamente como están en la planeación pedagógica. Ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos dicho, que se copien exactamente como estaban allá. Entonces aquí también, en estas actividades, para escribir la actividad y formular la actividad, entonces aquí se elaboran a través de marcos conceptuales, los saberes, algoritmos de procedimientos y implementación de prácticas que se tienen para esta formulación. Cuando hablo de las prácticas, pues me refiero a actividades que desarrollen la práctica y el quehacer en el aprendiz. Asimismo, la formulación de las actividades tienen 3 elementos que ya están establecidos en el formato: descripción de actividades, ambiente requerido y materiales. Entonces, es bien importante tenerlo en cuenta. Y ya cuando se proponen las subactividades, pues entonces estas subactividades deben cumplir pues todo el esquema del aprendizaje por procesos, las secuencias didácticas y las subactividades, pues ya lo habíamos mencionado también, debe decírsele al aprendiz cómo debe realizarlas y hasta qué punto debe realizarlas también. Entonces aquí es importante. Finalmente, cuando ya vamos a plantear o estamos definiendo estas actividades, que si es posible hay que presentarle al aprendiz un esquema o descripción muy clara de lo que se desea que haga como producto final en esta actividad. O sea, hay que ser muy claros, hay que explicarle muy bien pues el alcance que vamos a tener o que vamos a desarrollar en este caso. Entonces, aquí es importante definir ese punto. Finalmente, en cuarto punto, las actividades de transferencia de conocimiento tampoco se encuentran explícitas en la planeación pedagógica. Entonces ya vimos que las únicas que se encuentran explícitas en la planeación pedagógica son las de apropiación. Todas las otras 3 actividades que hemos planteado en este análisis no están en la planeación pedagógica y son el constructo que debe realizar el equipo de trabajo para llevárselo al aprendiz. Entonces, esta actividad de transferencia de conocimiento, entonces, se encuentra entre 2 puntos, entre la fase de apropiación y el contexto de la vida real. O sea, es el punto donde realmente vamos a mostrar al aprendiz que va a ir a un mundo real, que va a ir a una realidad y que esa realidad debe llevar las habilidades. Entonces, vamos a mostrarle que si tiene que manejar un instrumento u operar una máquina o equipo, pues él tendrá que tener una referencia de cómo la va a encontrar en su vida laboral o en su vida real. Entonces, es importante entonces que hay que aplicar contextos reales. Entonces, si realmente vamos a trabajar el aprendiz va a trabajar en un entorno y va a llevar eso a trabajarlo en su vida práctica, en un entorno, en la vida real, pues tenemos que orientar y hacer trabajos en un entorno físico. Porque puede ser que hagamos los trabajos en un entorno de tipo virtual, pero en la vida práctica va a tener un entorno físico y entonces el contexto de la formación no es acercado al contexto real de lo que realmente va a suceder en su vida laboral. Entonces, hay que motivarlos aquí a desarrollar esas habilidades y esas destrezas que hasta ahora han aprendido. Entonces, aquí ya en la apropiación ya tienen una habilidad que pueden saber cómo se hace, pero no la están desarrollando. Y aquí es donde la van a desarrollar. Entonces, aquí lo que van a hacer, van a transferir
habilidades a los contextos productivos modelados. Entonces ya aquí es donde van a encontrar de verdad un ambiente o una estructura acercada al proceso real. ¿Cómo pueden desarrollarse esas actividades de transferencia o cuáles son las actividades de aprendizaje que podemos plantear desde este contexto? Pues podemos plantear talleres de práctica, prácticas de campo, resultados de desempeño, investigación, acción, profundización de conocimiento en el contexto de crear, innovar, inventar y solucionar. Esto basado, pues, de acuerdo a cada uno de los programas de formación que nosotros vayamos encontrando que podamos tener. Asimismo, ya elaborado estos 4 elementos, pues nosotros vamos a tener en cuenta que hay unos instrumentos de evaluación. Entonces, en la evaluación del proceso de aprendizaje, es importante tener en cuenta que el instrumento de evaluación nos va a ayudar a este proceso y no tomar la evaluación pues como una nota numérica o una calificación, sino que el instrumento nos va a ir llevando hacia el proceso formativo del aprendiz es el correcto o requiere un refuerzo de alguna característica. Entonces, la evaluación hay que tomarlo como un proceso de aprendizaje, donde el aprendiz se le evalúa, si hay que hacer ajustes se hacen y vuelve a ir al proceso de evaluación, como un proceso formativo. Entonces, la evaluación es de tipo formativa, como se plantea en el contexto de los documentos institucionales o de valoración integral. Entonces, para ello se contempla la evaluación como una evaluación formativa. La evaluación es un seguimiento constante al proceso de aprendizaje, donde se busca cómo está el desempeño del aprendiz, cómo ha sido su esfuerzo, cómo es su interés, su nivel de comprensión, qué tal usa las estrategias que usa para aprender, lo que debe mejorar el instructor para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí hay 2 puntos. Entonces aquí es donde se plantea y muchas veces se dice, de forma, hay veces, digamos, despectiva, que si el aprendiz pues tiene falencias, en algunos casos tiene cierta valoración que el instructor no ha dado por el nivel de profundidad. Pues esto es debatible y no vamos a debatir el punto porque no es el interés, pero sí, como se plantea en la documentación, hay que buscar qué debe mejorar el instructor para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque quiere decir que el aprendiz, lo que se le está llevando como enseñanza-aprendizaje, no lo está logrando, no lo está captando. En alguna parte hay una falla, no estoy diciendo que es del instructor, no estoy diciendo que es del aprendiz, no estoy diciendo que es del proceso, pero sí hay que buscar qué está sucediendo. Y allí, pues, viene esa evaluación y esos análisis donde debemos ser muy objetivos para llegar a este punto de evaluación. Y para elaborar esos instrumentos de evaluación, pues se dice a partir de la documentación que cada técnica de evaluación tiene su correspondiente instrumento de evaluación. Hay expertos en instrumentos de evaluación, pero aquí lo estamos planteando tal como está en los documentos que estemos referidos. Entonces, en los documentos se plantean algunos. Entonces, por ejemplo, la observación, se da la descripción de la técnica, no voy a entrar en contexto porque esta charla no va hacia la elaboración de los instrumentos, sino ya como un referente de las guías de aprendizaje. Simplemente tenemos el referente que existen los instrumentos y para este caso las técnicas de instrumentos de evaluación, por ejemplo la técnica de la observación y tiene asociado un instrumento que es la lista de chequeo. El estudio de casos y resolución de problemas tiene asociado que es el cuestionario de preguntas. Los proyectos o el análisis por proyectos tiene asociado al instrumento cuestionarios y listas de chequeo, los ensayos listas de chequeo, los mapas conceptuales listas de chequeo que incluyan logros a alcanzar y el método de preguntas cuestionarios de preguntas. Esto es lo que está establecido en el documento, pero como técnicas e instrumentos de evaluación existen muchísimas. Ahora, lo importante es que las apliquemos en el proceso formativo. Las podemos saber, las podemos referir, las podemos colocar, pero la importancia acá está en cuándo, cómo y dónde las aplicamos en el proceso de evaluación que nosotros tenemos. Finalmente, entonces, para elaborar existe otro elemento que son la elaboración de los materiales de apoyo y guías de aprendizaje. Entonces, ya hablamos de la guía de aprendizaje, ya hablamos de los instrumentos de evaluación y ahora existen materiales de apoyo a las guías de aprendizaje. O sea, recordemos que la guía es un referente. Es un referente que no necesariamente incluye la descripción técnica de todo lo que compete a un resultado de aprendizaje. Ella describe el orden metodológico y del procedimiento para llegar a la formación. Pero si se desea, también se pueden elaborar los materiales de apoyo a las guías de aprendizaje. Entonces aquí es bien importante y tal como lo plantea la guía, donde nos dice que el equipo de desarrollo curricular, o sea, que está elaborando la guía, puede elaborar o sugerir
los materiales de apoyo que sean necesarios para el proceso formativo. Entonces, en esta misma medida, si no los elabora, puede sugerir qué se debe hacer o qué está establecido. Por ejemplo, entonces puede sugerir dentro de la guía que hay un cuestionario de preguntas, pero no necesariamente lo elabora el cuestionario de preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces eso aborda a lo que es la sesión de formación y lo que son estos materiales de formación. Y no necesariamente pueden venir incluidos en la guía de aprendizaje. Eso entonces es bien importante tenerlo en cuenta, porque no es que la guía tenga todo el contexto técnico, metodológico y técnico que nosotros deberíamos desarrollar, porque entonces la guía sería bastante extensa, que podría hacerse así, pero eso depende de lo que defina el equipo de desarrollo curricular. Entonces, en su elaboración es importante tener en cuenta porque se deben alcanzar o se deben lograr varios elementos importantes. Entonces, primero, cuando nosotros hablamos de los materiales de apoyo, estos materiales de apoyo al elaborarlos, informan sobre los contenidos a tratar. Entonces, el material que se va a elaborar de apoyo debe tener en cuenta qué contenido se va a tratar desde la guía, ¿no? Debe profundizar o orienta a profundizar en los contenidos curriculares, claro, porque se explicita lo que se va a tratar en la guía o lo que la guía está definiendo que hay que hacer. También con esto se logra que se actualicen los diseños de los programas de formación. Por ejemplo, las tecnologías cambian, los mismos software van cambiando, entonces las técnicas van cambiando. Entonces aquí con esto se logra que se puedan actualizar los programas de formación. Y no necesariamente modificando o ajustando la guía, porque la guía puede ser la misma, pero lo que va a cambiar son los materiales de apoyo. Y asimismo, son muy importantes estos materiales de apoyo porque logran actualizar tecnológicamente a los instructores que están elaborando o que están desarrollando el proceso y los que van a hacer el proceso formativo. O sea, es en doble vía. Lo hace con los instructores que lo elaboran, con los instructores que van a ejecutar el proceso de formación y con los aprendices que van a recibir la formación. Entonces, es muy importante tener en cuenta la preponderancia que tienen estos materiales de apoyo en el proceso de formación que tenemos. Asimismo, existen dos materiales importantes que son los materiales de apoyo a la formación directa y los materiales complementarios. Materiales de apoyo a la formación directa, entonces estamos refiriéndonos a los que apuntan directamente al resultado de aprendizaje o a la fase que estemos tratando. O sea, son exactamente la razón de lo que nosotros estamos haciendo en el proceso formativo. Entonces, generalmente esos materiales de apoyo hay que elaborarlos. ¿Por qué hay que elaborarlos? Porque cada programa de formación tiene un alcance. Un ejemplo, por ejemplo, el caso de dibujo. Es muy diferente el nivel de dibujo que podemos dar para un técnico en mecánica que el nivel de dibujo que podemos dar para un diseñador. ¿Por qué? Porque cada uno se orienta hacia un contexto diferente y aunque puede ser un nivel de dibujo mecánico en ambos casos, el nivel de profundidad es diferente. Entonces, ahí está la razón por la cual al elaborarlos, el alcance puede ser diferente en cada uno de los programas de formación. Entonces, es allí donde los que hacen o trabajan en el equipo de desarrollo curricular le van a dar la profundidad acorde al diseño curricular. Bien importante. Los materiales de apoyo se hacen acorde al diseño curricular, no a nuestras intencionalidades individuales, sino a lo que requiera el programa de formación. Asimismo, el material de formación propio de la guía de aprendizaje debe tener algunos elementos importantes, como son manuales, clases grabadas por el instructor, textos elaborados por los instructores y webgrafía especializada propia del instructor. Estos son materiales de apoyo que se definen o que se trabajan o que se desarrollan y cada uno de los programas de formación lo requiere o lo necesita. Y los materiales complementarios, los sugeridos, es aquellos que nosotros informamos o contamos o orientamos sobre qué documentos son de interés acorde a la formación. Entonces, si hablamos de dibujo, podemos mencionar 5 o 6 textos que son acordes a la formación y que están en los capítulos definidos en esos textos. Pero estamos haciendo un proceso de información. Asimismo, en el proceso podemos brindar esos materiales complementarios y orientar las opciones de consulta, por ejemplo, a través de la biblioteca SENA, donde hay varios elementos ahí de trabajo que podemos encontrar, y así también llevar al aprendiz a aplicar métodos de investigación. Entonces, esos métodos de investigación, después de la consulta, pues pueden servir para que el aprendiz logre un nivel de profundidad. Bueno, ya finalmente
Pues esto es lo que queríamos abordar, a lo que queríamos llegar, y ya finalmente aquí podemos encontrar un ejemplo de aprendizaje de un programa de formación. Entonces, de una guía de aprendizaje de un programa de formación, perdón. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar o podemos visualizar que este programa de formación tiene una estructura que está establecida, y si vemos en el nivel 1, entonces está la identificación de la guía de aprendizaje, 2, la presentación, 3, formulación de las actividades de aprendizaje, actividades de reflexión, actividades de sondeo de conocimientos previos o de contextualización, actividades de apropiación, más actividades de apropiación en el nivel 5, y en el nivel 6, actividades de transferencia de conocimiento, y por ejemplo en este caso es una práctica de campo. Entonces este es un ejemplo de una guía que nosotros podemos encontrar, pero es importante que esta guía surgió ya habiendo hecho un diseño curricular, por ejemplo en este caso mostrado a través de esta matriz de correlación, ya de una planeación pedagógica ya establecida y de un proyecto formativo del programa de formación. Entonces todos estos elementos van a conducir a esta guía que lo que estamos mostrando es la tabla de contenido, pero es un documento real que existe y del cual nosotros podemos trabajar y podemos lograr ciertos avances y ciertos desarrollos. Entonces, bien importante, todas las guías siempre van a necesitar ajustes, siempre van a necesitar propuestas, pero esta es el referente o este es el referente de las guías de aprendizaje que nosotros podemos, no debemos, podemos elaborar en los equipos de desarrollo curricular porque tienen una metodología y una estructura ya totalmente definida. Bueno, no siendo más, agradezco la participación en este video y nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias.